Transporte y Logística es una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Amigas y amigos, bienvenidos. Aquí comienza Transporte y Logística. Juntos comenzamos a desandar este camino que nos va a llevar a distintas partes del país. Por ejemplo, vamos a estar hablando ya de la culminación de la zafra. También vamos a estar compartiendo con ustedes la tecnología a través de Scania Technology, de qué se trata y cuáles son los beneficios que tiene el transportista y el camionero. Otro de los temas importantes y que es de la órbita policial y que se dio en Río Branco, donde un director de aduanas de esa localidad persiguió a un transportista, a un camionero, con arma de fuego durante 1 kilómetro por un presunto contrabando. No se identificó, lo persiguió y de eso vamos a estar compartiendo con ustedes la información. Esto y mucho más en Transporte y Logística, que comienza así. La cosecha en sí no se perdió, lo que se perdió fue mucho grano y calidad de grano. Al camión ya venir con la tecnología incorporada, no tienen que duplicar información. Directamente lo que el chofer está viendo es lo que estamos recibiendo. Y el martes pasado, amigos, se levantó el paro de 24 horas convocado por el gremio Subtra a raíz del envío al seguro de paro de 48 funcionarios o transportistas de la empresa Forestec. A partir de ahora se abre una nueva instancia de diálogo. Vamos al informe. Es una presentación de Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, SUTCRA, levantó el pasado martes 17 el paro de 24 horas que había convocado para ese día, tras una reunión con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, en la que se logró un acuerdo. El detonante del paro a nivel nacional, que afectó a la industria forestal, los servicios de distribución de combustible y la operativa portuaria, fue el vencimiento del seguro de paro de los 48 trabajadores de la empresa Forestec Sociedad Anónima, enviados al seguro de paro en octubre del año pasado, cuando la firma, que trabajaba para UPM y Montes del Plata, quebró. En tanto, desde el SUTCRA se promovieron negociaciones para la reapertura de la empresa logística, las mismas no dieron resultado, por lo que recurrió a dialogar con las pasteras, alcanzándose en enero pasado la firma de un compromiso con dos opciones de solución. Una de ellas implicaba la reactivación de la empresa y la otra la reinserción de los trabajadores afectados en el resto de las empresas de transporte, del mismo modo que se redistribuyó el trabajo de la que se ocupaba Forestec. Pero en tanto las pasteras exigieron que para el caso de esta última opción, los trabajadores renunciaran al cobro de los créditos laborales adeudados por Forestec, el sindicato lo consideró inaceptable y se desencadenó el conflicto y la medida de paro. El pasado martes en la tarde, el SUTCRA y las autoridades del Ministerio de Trabajo llegaron a un acuerdo, según el cual se establece un plazo de 48 horas a UPM, Montes del Plata y Forestal Oriental para abrir un ámbito de negociación con 30 días de plazo. Por otra parte, se cita a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay para negociar aspectos de la licencia sindical de los trabajadores del SUTCRA, al tiempo que se prorroga el seguro de paro de los 48 ex trabajadores de Forestec desde el 1 de abril al 30 de junio y se reinstala el ámbito para elaborar un decreto regulatorio del transporte de carga que data de marzo del año pasado. El decreto vigente faculta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a retirar los permisos de carga a las empresas que incumplan con las exigencias legales, y la pretensión del sindicato es contemplar también para esa sanción los incumplimientos en materia laboral. Y ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes información que llega desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comunicando a las empresas transportistas o de transporte profesional de carga el calendario para la adquisición de las cédulas de identificación y los respectivos adhesivos. Se comunica a las empresas de transporte de cargas por carretera registradas en categoría profesional que, de acuerdo a lo expresado en la resolución de la DNT número 11/2006 de fecha 31 de mayo de 2006, entre los meses de junio a octubre
Se procederá a la renovación anual de las cédulas de identificación y adquisición de los respectivos adhesivos de las unidades pertenecientes a su flota en un todo de acuerdo al detalle que más adelante se expresará. Las empresas transportistas convocadas deberán renovar en forma unificada la totalidad de unidades. A tales efectos se deberá considerar especialmente que la situación irregular de una de ellas traerá aparejada la no renovación del total de la flota. Se recuerda a las empresas que es obligatorio estar al día con los organismos tributarios, no mantener adeudos con la DNT por concepto de multas y tener vigente el certificado de aptitud técnica de los vehículos en los casos que corresponda. El valor de las respectivas cédulas de identificación es de 500 pesos y el adhesivo 350 pesos uruguayos. Aquellas empresas que se presenten a renovar fuera del plazo previsto en el calendario deberán abonar el doble del valor estipulado por las cédulas de identificación, manteniendo el valor del adhesivo. Se utilizará la instancia de la renovación para la constitución del domicilio electrónico para toda la administración pública. A tales efectos se comunica que para proceder a la renovación solicitada será necesario haber constituido el domicilio electrónico en forma previa o portar simultáneamente a la renovación los formularios que a tales efectos se encuentran en la página web del MTOP. Ellos son habilitación de usuarios para aplicaciones del Estado y constitución de domicilio electrónico. Con la documentación indicada en la tabla de representaciones, previamente el usuario deberá haberse registrado como usuario, accediendo personalmente a la referida página o en domicilio electrónico MTOP. El calendario de renovación ejercicio 2016, empresas cuyo RUT finalice en dígito 0 o 1, del 1 de junio al 30 de junio. Empresas cuyo RUT finalice en dígito 2 o 3, del 1 de julio al 29 de julio. Empresas cuyo RUT finalice en dígito 4 o 5, del 1 de agosto al 31 de agosto. Empresas cuyo RUT finalice en dígito 6 o 7, del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Y empresas cuyo RUT finalice en dígito 8 o 9, del 3 de octubre al 31 de octubre. Vamos a compartir ahora con ustedes el informe del primer cuatrimestre de este año 2016 sobre la actividad portuaria en Montevideo. Fueron 169.513 los contenedores movilizados en nuestra principal terminal portuaria entre enero y abril del presente año, frente a los 165.494 del mismo periodo del año anterior. Ello implica un incremento del 2.4% entre el primer cuatrimestre del año y el mismo lapso de 2015. El escenario en el cual se viene desempeñando actualmente el puerto de Montevideo está pautado por el incremento notorio de los contenedores en tránsito, lo que supuso un aumento del 40% en el mes de abril respecto al mismo mes de 2015, pasando de 12.455 a 17.484, así como del 21% comparando el primer cuatrimestre de ambos años. Como se recordará, el gobierno argentino derogó en diciembre pasado la resolución 1108 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de ese país, que había sido promulgada en noviembre de 2013 y por la cual en los hechos se prohibía el transbordo de mercadería argentina en puertos uruguayos. Pero como también se sabe, la virtual desaparición de los tránsitos argentinos fue suplida en buena medida por los tránsitos provenientes de Paraguay. Así, la reactivación esperada a partir de la caída de la resolución 1108 supuso una gran expectativa, ya que tal como lo asegurara recientemente el presidente del Centro de Navegación, en ocasión de la charla Cambios en Argentina y sus efectos en el comercio bilateral organizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, la prohibición argentina generó un perjuicio de $100 millones para las arcas locales. Fue precisamente en el evento de la Cámara de Comercio que el propio presidente de la Administración Nacional de Puertos, ingeniero Alberto Díaz, relativizó el impacto tanto de la norma restrictiva argentina durante su aplicación, por efecto inverso de la captación de mercadería proveniente de Paraguay, como de su levantamiento, en tanto la recuperación aún no se da en todos los rubros en juego, aunque reconoció que en los primeros meses del año llegó en tránsito fruta originaria del sur argentino que antes era destinado al puerto de Río Grande del Sur, en Brasil. Las expectativas en tal sentido también ganaron la confianza de los operadores privados. Según expresiones a la prensa, tanto Catoen Nací, propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata, como Montecón entienden que el movimiento de mercadería en tránsito proveniente de Argentina se normalizará el próximo año, a la vez que se cuenta con la infraestructura necesaria para seguir dando cabida a la actual operativa de origen paraguayo. Pero no todas son buenas noticias y las malas provienen de nuestra propia casa. En los primeros 4 meses del año, la actividad del comercio exterior uruguayo, exportaciones e importaciones en el puerto de Montevideo se retrajo algo más de un 18% respecto a igual periodo del año anterior.
Fueron 53.769 contenedores movilizados entre enero y abril del presente año, frente a 65.968 del mismo lapso pero de 2015. En este punto también coinciden los operadores privados respecto a la elocuente desaceleración de la actividad, y es de destacar que no son justamente los transbordos los que generan mayor valor agregado en la actividad portuaria, sino el comercio exterior. En tal sentido, e ilustrando el contexto, Terminal Cuenca del Plata informó al diario El País que en abril del presente año ingresaron 10.903 camiones, un 30% menos que en abril de 2015. En el primer cuatrimestre del presente año, en tanto, la caída fue del 23%, cuando totalizaron 44.286 los vehículos pesados que entraron a la terminal.